lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más y gracias por continuar con nuestra programación en esta preciosa mañana de día jueves. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder compartir con ustedes esta señal y este espacio particularmente para que usted pueda enriquecer su propio pensamiento crítico después de estar bien informado, especialmente con este fenómeno atmosférico que se prevé pues estaría afectando para las próximas horas el territorio nacional y particularmente nuestro país. Está prácticamente debilitándose, gracias a Dios. Esperamos que esto pues no cambie en cuanto a su trayectoria y particularmente a la consistencia misma de acuerdo a lo que habían planteado los especialistas. Así es que esperamos que las condiciones atmosféricas vayan pues de alguna manera mejorando para las próximas horas, no así siempre mantenerse la alerta que mantiene vigente en las autoridades, porque vamos a seguir teniendo lluvias y sobre todo también bajo la misma línea de emergencia y observancia que tienen de aquellas zonas de alto riesgo para que ustedes pues no vayan a sufrir ningún tipo de emergencia. Sí, el dengue sigue siendo motivo de preocupación por parte de las autoridades. Ya hemos visto ahí todas las evaluaciones y todo el modelo de emergencia que se está haciendo, una alerta roja precisamente para poder de alguna manera alertar a todos sobre la necesidad de involucrarnos y poder combatir precisamente desde nuestras casas el dengue, sabiendo que podemos dar aportes importantes eliminando todos aquellos estanques de agua. Así es que ahí está esa acotación muy importante. Esta mañana queremos hacer una evaluación. En las últimas horas hemos conocido cómo el CNJ presentó ya el listado de las aspirantes 30, por cierto, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un proceso que conlleva precisamente aportar, ¿verdad? Las 15 selecciones y como resultado de la elección de la FEDAES y por supuesto también del componente que constitucionalmente en este caso le corresponde al CNJ. Son 30. ¿Cuáles son los alcances que tiene esto una vez presentado en la Asamblea Legislativa? ¿A los que se someten los profesionales que van en ese listado? ¿Cuál es el compromiso que se va a tener? ¿Por qué razón hubo cierta apatía en el proceso de elección que se tuvo por parte del gremio de profesionales? Estos y otros elementos vamos a tener esta mañana y quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Salvador Meléndez. Él es abogado de la República, especialista en Derecho Administrativo, catedrático universitario, graduado en Ciencias Políticas y también en el área de la litigante. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, es un placer volver nuevamente aquí a Canal 21, ahora en el formato Diálogo 21, es un placer. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, la presentación que ha hecho o esta revelación de la lista final de candidatos seleccionados para la Corte Suprema de Justicia por parte del CNJ traza un eje bien importante sobre la base del primer inicio como constitucionalmente le confiere, en este caso a la instancia CNJ, hacer esa presentación a la Asamblea Legislativa. Pero hay un antes que de alguna manera también despertó muchas inquietudes y es precisamente el proceso de elección por parte del gremio en el campo de la FEDAES, que fue considerado bastante apático a la hora de llevarse a cabo las elecciones. ¿Cuál es la lectura que desde su perspectiva y conocimiento tenemos, licenciado? Gracias, Ernesto. Primero, bueno, también saludo a todos los televidentes y a todos los que nos siguen en redes por el grupo Megavisión. Bueno, realmente es un proceso, de entrada lo voy a decir, ¿verdad? Un poco de crítica constructiva. Creo que este tipo de procedimiento para elección de magistrados ya está votado. Es lo primero que vamos a decir. Sí. Es decir, somos aproximadamente 40,000 y tantos abogados, ya perdimos la cuenta, y básicamente la gente que se registra para estas elecciones es muy poca, es un porcentaje terriblemente pequeño y estamos hablando al final de, yo creo que no llegamos ni al 2%, ¿verdad? De la cantidad que es. Entonces,
eso no indica ese tema de la apatía, ¿verdad? Eso implica también probablemente cierta falta de credibilidad en el gremio. En el proceso. Con respecto al proceso de elección o procedimiento de elección, por un lado. El otro también, históricamente acá, no vamos a decir de que a nivel electoral del gremio, la gente se desvive por esto y son miles los que se inscriben y demás. Eso nunca ha sido así. Pero en esta particular elección ha sido menor todavía. Es decir, la cantidad de gente que se inscribió es poca y la gente que fue a votar también. Es decir, bueno, yo tengo algunas amistades, ¿verdad? Como todos los colegas, y les deseo éxitos. Pero bueno, acabo de pasar un proceso gripal un poco fuerte y me impidió ir. Pero la verdad que en los comentarios que tuve con varios colegas... Pero fue parte de ese universo también, de que no asistió por situaciones de salud. En mi caso, por cuestiones de salud. Pero otros a lo mejor no tuviesen ese tipo digamos, de situaciones. Sí, claro, pero también tengo que comentar, ¿verdad? Soy también de los que considera que, como lo dije de entrada, para ser coherente, este proceso de selección para mí ya está agotado, está, ya es anacrónico prácticamente, y... no tiene credibilidad, me dijo. Hay bastante, digamos, falta de credibilidad. A todo el proceso, no el proceso en particular del gremio con la FEDAES, no, o todo, todo el proceso. Es decir, bueno. Porque sale de una expresión de carácter, si queremos verlo, consultivo, democrático, a un proceso selectivo que hacen en este caso el CNJ. Exacto, son distintos, ¿verdad? Son procesos diferentes. Hay 15 que son propuestos directamente por el CNJ, ¿verdad? Es un filtro... entre comillas, técnico, ¿verdad? Ahí deberían estar las mejores líneas de pensamiento jurídico, pero no suele ser así, ¿verdad? Y en el tema del gremio es un poco más democrático, eso hay que aceptarlo. Es decir, la gente se inscribe, es libre de inscribirse si cumple los requisitos constitucionales. Sin embargo, la poca participación de la gente que le interesa inscribirse dice mucho. Y luego la gente que vota. Entonces es una cantidad bien mínima, realmente no es representativa del gremio. Pero esta apatía es histórica, pues no es solo por hoy. Pero digamos, creo que tal vez es apática, sí, histórica y no solo por hoy, pero hoy fue más contundente. Exacto, exacto. ¿Esto qué significa? Que ha llegado el momento de revisar el procedimiento, ¿verdad? ¿Cuál debería de ser a su criterio? Vamos a ver. Se menciona el tema de los colegios de abogados. Yo voy a decir algo muy particular y es mi opinión muy personal. Yo no comparto la idea de colegios en este país. Funcionan en otros países. Por ejemplo, Costa Rica tiene un colegio de abogados. O sea, no hay ningún problema. Pero, ¿qué sucede? Yo siempre he considerado que en el país adolecemos de un problema. Los temas y conflictos y, bueno, la problemática, digamos, que genera el mundo de los abogados en la Corte Suprema de Justicia, que es la que prácticamente investiga. Tenemos una sección de investigación profesional que nos, bueno, escudriña y demás, pero, bueno, pasan muchas cosas ahí también. Yo como administrativista pues puedo decir de que es un proceso que debe actualizarse también en base a la LPA, modificar muchas cosas ahí. Sin embargo, esa problemática que tiene la Corte Suprema de Justicia con el gremio de abogados, yo creo que se trasladaría al tema de colegios. ¿Por qué? Porque en la vida real de El Salvador estamos acostumbrados desgraciadamente al tema del amiguismo, el compadrazgo y demás. ¿Y qué sucede? Bueno, ¿quiénes van a ser los directivos de estos colegios? Bueno, XYZ persona, y generalmente quienes tienen los privilegios, los amigos de XYZ persona. O sea, no estoy refiriéndome a nadie en particular, pero desgraciadamente no son las mentes más ilustradas, las más técnicas, las que dirigen estas instituciones. Entonces resulta que los amigos son los que tendrían los privilegios, y eso funciona en todas partes en El Salvador. O sea, no es algo mágico que estoy diciendo, ¿verdad? Es algo que es así. Entonces yo ese tema de colegios tengo mis reservas. La tesis que plantea, y esto recogiendo un poco de ese conjunto de lecturas y aportes que se hacen, decía, por cierto, su colega, el doctor Julio Valdivieso, él es de la idea de que este proceso igual, debe de cambiarse, en primer lugar, ¿no? Porque tiene sus bemoles, como ya los estamos de alguna manera identificando con usted. Y él decía que debería de ser la Asamblea Legislativa, plantea esa tesis, la que designe y elija
de manera muy directa, pues se supone que ahí está la expresión soberana reflejada, en el tema de los diputados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esa es una opción, esa es una posibilidad, pero podemos enriquecerla. Es decir, básicamente ahí hablaríamos del tema de cuotas políticas, ¿verdad? Cuotas políticas partidarias. Quiero hacer una pequeña aclaración, ¿verdad? O sea, llegaríamos al tema de cuotas políticas partidarias. Exacto. ¿Por qué? Bueno, quiero hacer una pequeña acotación. Además de abogado, pues estoy en ciencias políticas hace muchos años y siempre mis análisis van en la línea técnica, ¿verdad? Jurídico-política. El ser y el deber ser, ¿verdad? En el deber ser estamos hablando de que las mentes más ilustres, el pensamiento jurídico más relevante debería ser magistrado, está representado en la Corte Suprema de Justicia como magistrado. Sin embargo, en la vida real estamos hablando de cuotas partidarias, ¿verdad? Y eso es lo que básicamente ha pasado siempre. Es decir, nos acordamos antes de los partidos tradicionales, tenían sus cuotas, ¿verdad? Tenían sus cuotas, y entonces eran 2 para vos, 2 para mí, y se repartían algunos por ahí. Entonces, que sea la Asamblea Legislativa únicamente el ente que al final tiene que elegir, pues, pero que solamente ella decida, yo también tengo mis bemoles en eso. Ok, pero hablamos de un proceso que estaría en manos de ellos, pero aquí se trata también de ver las principales cualidades o características, perfil y idoneidad exacta que debe de tener, en este caso, un profesional, ¿no? Así es. Entonces, si yo lo tengo, más allá de lo que puede ser una cuota partidaria, vale mi currículo, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo siempre he sostenido y coincido con Julio en este punto, en particular, con Julio Valdivieso, mi amigo, es que si una persona, cualquiera que sea, algún color puede tener político, eso es algo natural, ¿verdad? Decía los antiguos sabios griegos que el hombre es un animal político, eso no lo podemos negar. Ahora, confundir política y partidocracia es otra cosa. Pero una persona cuando es electa, ¿dónde va a demostrar que tiene capacidad o no para ejercer el cargo? Prácticamente es en el ejercicio del cargo. Es decir, cuando ella ejerce, es cuando demuestra si tiene independencia, la famosa independencia judicial, que es libre de ataduras de los que lo eligieron, que se decanta por realmente una visión, ya sea naturalista o positivista de la concepción jurídica que tenga, es decir, que es fiel y leal a sus principios, a su ética y demás. Eso solo en el ejercicio del cargo, porque ya hemos tenido casos de personas que han pretendido cambiar, ¿verdad? La realidad nacional a través de sentencias, ¿verdad? Hubo una famosa sala, yo lo he dicho varias veces, la famosa sala de los 4 fantásticos o 4 jinetes del apocalipsis, cada quien como lo quiera denominar, ¿verdad? Para uno fue un cambio paradigmático en la vida constitucional del país, pero para otros consideran que abrieron las puertas para muchos cambios que no han sido de beneficio real para la población. Es decir, hay sentencias en las que la Constitución para ellos decía cosas que realmente no decía, ¿verdad? Y hemos hablado de eso con Julio Valdivieso en su programa varias veces. Entonces hay personas que pueden tener buenas intenciones de transformar, cambiar y demás, pero al final del día los resultados concretos de su actuar es lo que determina si son realmente personas que coadyuvan al país, que aportan al país. Esa es una crítica nada más, ¿verdad? No se pretende ser destructivo, sino constructivo. De acuerdo, pero regresemos un poquito al proceso. Ok, hay apatía porque en ese concierto de voces como la suya, muchos expresan que el proceso ya está agotado, no hay credibilidad en el mismo, debería de existir un modelo que permita un ejercicio mucho más transparente a la hora de elegir por parte del gremio, y que esto, una vez unificado con el listado que presenta el CNJ, conlleve a una buena lista que le permita a los diputados volverse hasta cierto punto más complejo, porque lo que llevan son perfiles idóneos, y ya lo dijo usted en este momento, calidad, ¿no? Una calidad de profesionales, que es lo que se está buscando
para la administración de la justicia en el país, ¿cierto? Cierto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a una pausa comercial. ¿Qué criterios deben considerar los diputados a la hora de hacer una evaluación y sobre todo también elección, ¿verdad? Y juramentación. Hay sobre todo esto garantía para lograr asegurar la independencia judicial en el país. ¿Cuáles son los principales desafíos que se van a enfrentar, sobre todo cuando hablamos de un Estado de Derecho, ¿verdad? Que es muy discutido hoy en día. Estos y otros elementos vamos a poner esta mañana en contexto del análisis que tenemos con usted. ¿Le parece? Pausa y regreso. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Sin duda alguna, qué rico es disfrutar de Café Rico por la mañana. Por eso le invito a tomar un café rico, el café perfecto. Continuamos nuestra lectura, nuestro análisis previo a lo que ya se conoció en cumplimiento a lo establecido en los artículos 186 de la Constitución de la República. El CNJ dio a conocer el listado que va a presentar a la Asamblea Legislativa para poder elegir 5 o son 7, no 5, ¿verdad? Son 5 cargos. Al final se dice que son 7, ¿no? Al final serán 7, pero partamos que literalmente son 5. Los que estarían siendo y cumpliendo su periodo para a partir del 31 de julio terminen, ¿no? Sí, no, esto en septiembre comenzarán. Septiembre. Ajá, en agosto terminan los que están ahorita y comenzarán en septiembre. Ok, bueno, lo cierto es que detrás de todo esto está este proceso de selección. ¿Cómo se asegura esa independencia judicial? ¿Cómo se va a asegurar si no vamos a tener una calidad a la hora de poner en tela de juicio no a las personas? Y quiero yo con todo respeto, que siempre me he logrado cuando me ha tocado hacer esta lectura de temas, siempre he sido respetuoso independientemente de las valoraciones, el perfil que los aspirantes tengan, pero los procesos a veces no son tan consistentes. Ayer, por cierto, en mi programa de radio, se abordó el tema y se decía, mira, este listado es solamente lo que ha llegado ahorita, pero al final van a elegir a los que ya se están mencionando ahí entre corridos políticos. ¿Es tan cierto esto, no? Veamos, en política nada está escrito en piedra, ¿verdad? Es decir, como siempre, bueno, lo he dicho en otros programas, los famosos 10 mandamientos pues estaban escritos en piedra y sin embargo pues Moisés pues los cerró, ¿verdad? Al ver la no obediencia del pueblo judío. Y quebró las tablas. Quebró las tablas. Entonces, sí, quebró las tablas. ¿Aquí podemos quebrar también las tablas? Tranquilo. Solo estoy poniendo un parangón. O sea, estoy hablando de si las tablas de la ley de Moisés fueron rotas, pudiera pasar acá. En política, es que en política nada está escrito. Es decir, 2 más 2 no son 4 en política. Eso, bueno, ni en el derecho tampoco, ¿verdad? Claro. Los colegas entienden eso. Lo que quiero decir es lo siguiente. Podemos tener sorpresas. Podemos tener sorpresas o no podemos tenerla. Eso no lo sabemos. Yo no tengo la bolita mágica de absolutamente nada. Si acaso se respetara la lista y de ahí salieran los electos, pues está bien, no hay problema. Sin embargo, si pasara lo contrario, yo creo que la mayoría del gremio jurídico no se asustaría. Es decir, no se sorprendería. Considero que la mayoría no se sorprendería que esta lista no fuera la lista definitiva. Que de repente aparezca alguien que sale y alguien que entra. Eso ya ha pasado en otras ocasiones también. De hecho, ¿se acuerdan que antes en CAPRE se decidía quiénes iban y quiénes no? Hablando de las cuotas partidarias, ¿verdad? Estamos hablando. Ya se dieron casos. Ya se han dado casos. Hoy en la época moderna, exacto, ¿no? Que sale uno de última hora, ¿verdad? Que ya está, bueno, peinadito, sí, bañadito, ya ensacado, y de repente es desplazado y aparecen otros personajes. No vas, le dicen. Y había comprado el traje, ¿no? Ya se lo he escuchado decir. Con el traje ya selecto, ¿verdad? Entonces, de repente se caen de la lista. Sí. Eso puede pasar. No digo que vaya a pasar, Ernesto, quiero aclarar. Puede pasar. A los hechos nos remitimos. Exacto, a los hechos nos remitimos, ya tenemos precedentes. Sí. Y al final, sorpresas pueden haber.
entre comillas, sorpresas, ¿verdad? Porque para nosotros ya no son sorpresas. En el análisis jurídico-político ya no son sorpresas. Ahora, con respecto a los nombres, yo siempre soy respetuoso también de todos los colegas, sí, los que están en la lista y los que quedaron afuera también, o se quedaron en la orilla, ¿verdad? Yo no es mi costumbre hacer señalamientos personales a nadie, soy respetuoso de eso. Vamos a ver, tengo una pregunta ya, y qué bueno que ya estén activos a través de nuestro número de WhatsApp. Escríbanos, queremos enriquecer el contenido del análisis que tenemos este día con nuestros invitados en esta primera parte. Buenos días, Ernesto. Dice, hay magistrados actuales que no están capacitados para ser jueces de paz, con el perdón de los jueces, dice. Bueno, ¿cierto esto? Hay comentarios que se hacen con respecto a ese tipo de temas, ¿verdad? Yo, ¿cómo se llama? Soy respetuoso de las personas. Lo que pasa es que este tipo de comentarios no sucederían si los perfiles técnicos más idóneos estuvieran ahí. Es decir, si las personas en el gremio jurídico de 40,000 y pico de abogados, bueno, nos conocemos muchos, ¿verdad? Ahora son tantas universidades también. En los años 80, 90 se dieron las famosas universidades de garage, pero al final en el camino, en la litis, en mi caso que soy litigante, pues conocemos muchos colegas, nos conocemos en el camino. He tenido la oportunidad de capacitar muchas veces LPA, LJCA al gremio jurídico y he conocido de una gran cantidad de abogados. Pero hay personas en el país muy capacitadas, hay personas con un nivel técnico intelectual alto, Ernesto. Eso es así, pero a veces estas personas deciden no participar y el tema es la falta de credibilidad del proceso. Ahora, con respecto al comentario del televidente. Del televidente, ¿verdad? ¿Que los jueces de paz? Sí, se menciona eso de que sí están al nivel de jueces de paz y demás y todo. Miren, al final yo siempre digo, son la calidad de las resoluciones que emiten las que los van... Esa es la verdadera... O sea, habla más mi trabajo que lo que yo pongo en mi perfil, ¿no? Entonces revisemos sus resoluciones, revisemos si resuelven en tiempo, si están luchando contra la mora judicial, si no tenemos que pasar 9 meses o un embarazo de una mujer para que nos admitan o rechacen una demanda, si todos los procesos de Corte Suprema se Sí, porque hay resoluciones que se le lleva ya cuando ya está el difunto. Es una pregunta. Voy a correr un poco en el tiempo, perdón que lo interrumpa. Buenos días, un saludo a tu invitado. ¿Dónde está el discurso de los que llegaron a la Corte? La mora judicial sigue peor. Ahí está, ¿verdad? Ese tema de la mora es un calvario para los que somos litigantes. O sea, los que me están escuchando y litigan saben que es parte del vía crucis. Uno siempre tiene que explicarle al cliente, ¿verdad?, que aquí se va a vivir una montaña rusa de emociones y demás. Yo sé que la carga es brutal, o sea, es decir, la carga laboral es brutal, pero también ya tenemos que en el siglo XXI digitalizar los procesos, ya no podemos estar con el papel, o sea, ya tenemos que dar saltos cualitativos que nos lleven a un proceso diferente. Si no queremos digitalizar los procesos y hacer, bueno, ¿por qué no puedo hacer una demanda y presentarla digitalmente y que se me resuelva digitalmente? No, sino que tenemos que llevar canastadas de documentos en carretillas a veces en sede administrativa, por ejemplo. Ya debería entrarse a la digitalización y no con el montón de folios. Ya tenemos que estar en el siglo XXI. Entiendo. Muy buenos días. Dice, los litigantes sufren un calvario, tienen que andarles sobando la leva a los jueces para que estos resuelvan. ¿Es cierto esto? Con lo primero, con respecto a sufrir el calvario, ya lo dije anticipadamente, eso así es. Con respecto a lo segundo, es una cuestión ética. Yo, en lo personal, no hago eso. Pero se mencionan casos de los que lo hacen. Definitivamente hay éticas, hay formas de proceder de cada quien, ¿verdad? Eso es una cuestión personal. ¿Qué influencia tienen las organizaciones, digamos, de la sociedad civil a la hora de poder, digamos, cuestionar, señalar y exigir que se haga una buena juramentación, una buena selección para que la administración de justicia en este país tenga base? Yo lo planteé antes de irme a la pausa. Lo importante que en este país es que tengamos una calidad, digamos, de administradores de justicia para bien de la población. Exacto. Lo que pasa es que, yo tengo una frase un poco lapidaria, ¿verdad? Bueno, yo soy amante del fútbol, ¿verdad? Me encanta el deporte. Sin embargo,
bueno, hay cosas en El Salvador que pasan como la selecta, es decir, el nivel de juego de la selecta refleja en muchas áreas de nuestro país se refleja ahí. Digamos, para cambiar el sistema judicial se necesita una revolución total, ¿no? O sea, una configuración distinta de la que tenemos ahorita. Bueno, ya que se habla tanto de reformas constitucionales, la forma de integrar la estructura judicial debería de cambiar radicalmente. Y con respecto a las organizaciones, miren, vaya, una crítica constructiva a las asociaciones, para empezar, de abogados. Sí, al gremio. Al gremio. Que lo veo ausente del tema de país hoy en día, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, algunos colegas venimos y damos nuestra opinión libre, como en este caso, ¿verdad?, tratando de construir país. Pero los presidentes directivos de estas gremiales brillan por su ausencia. Es decir, más o menos se han visto en estos días de elecciones de magistrados, pero generalmente no están en el día a día de la realidad política nacional y la realidad jurídica. Hay demasiados temas, por ejemplo, el famoso tema de que es difícil, el tema del SECOT y toda esta cuestión de la suspensión de garantías constitucionales. Sí. Entonces, yo quisiera saber qué opina el gremio jurídico. Ok, ahí se la dejamos, esa es una buena pregunta. ¿Por qué no denuncian a los jueces corruptos? Pregunta, ¿qué pasa con los abogados? Ahí está de nuevo. Sí, es decir, ¿dónde está la academia para poder de alguna manera hacer valoraciones pertinentes que de alguna manera enriquezcan el debate del cual estamos hablando esta mañana? La administración de justicia es un eje fundamental en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho está siendo bastante, digamos, cuestionado. Para bien o para mal, no me corresponde a mí. Ustedes son abogados, ¿no? Eso es el tema del Estado de Derecho, el tema de la democracia en sí como sistema de gobierno, de eso de pesos y contrapesos. Okay. Eso sería para una discusión técnica, jurídica, política larguísima de resto. Claro. Bueno, del mismo Aristóteles, Sócrates y los antiguos griegos estaban en contra de la democracia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el voto de una persona informada, estudiada, de los temas realmente políticos nacionales, económicos y demás, valga lo mismo que de aquel que no entiende absolutamente nada? Entonces, ese tema se lo discutía ya en la antigua Grecia, ¿verdad? Pero bueno, es un tema demasiado largo para hablar. Pero concreto, ¿por qué no se denuncian? Vaya, ¿qué pasa si no hay credibilidad en el sistema para elegir a los colegas? Entonces, el mismo sistema se autoprotege también, ¿verdad? El mismo sistema se autoprotege. Y también hay problemas de, bueno, si dicen algunos colegas, mire, si denuncia el juez, bueno, me va a resolver en contra, voy a tener problemas, o saben que es amigo de. Entonces, es una cosa bien complicada, es una cosa bien compleja. Uno en la litis aprende estratégicamente a llevar los casos, ¿verdad?, de forma ética, y a llevarlos con una estrategia muy craneada, y eso la misma experiencia se lo enseña para evitar estas situaciones, ¿verdad? Bueno, ahí está el reto. La verdad que el tema de pronta justicia, ¿no? Y cumplida justicia. Y cumplida justicia. Ahorita es una utopía. Eso sigue siendo una utopía. Respetar los términos, ¿verdad? Que creo que hay mucha demanda y hay mucha acumulación de casos también, porque a veces se lleva a la par de la partida de defunción, se lleva también Mire, la resolución cuando ya va. Exacto. Yo creo que algo que sí se tiene que hacer es publicar por acceso a información todas las resoluciones judiciales. Obviamente hay unas que no se puede, pero deben de publicar las resoluciones judiciales. Okay. Porque ahí vamos a saber qué calidad de jueces y magistrados tenemos. Ok, el tiempo se me fue. Gracias, licenciado. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y nos haya dado sus valoraciones con relación a este tema de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Gracias por habernos acompañado. Muy amable. 7:31, pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar, desde luego, en el abordaje de temas importantes con alta incidencia en la opinión pública, en el interés público. Y vamos a hablar ahora precisamente sobre percepciones
Vamos a hablar sobre inspecciones en el tema de precios en el mercado que han estado en los últimos días y es parte de lo que hemos estado desde luego apuntalando en programas anteriores sobre la situación actual de los precios de la canasta básica en el país. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cómo se está trabajando pertinentemente con relación a este tema? Hoy, esta mañana, me acompaña Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor. Ricardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias, Ernesto, nuevamente pues saludarte, igualmente a todos los amigos televidentes, siempre con importante información para nuestra población con relación al trabajo que viene realizando el gobierno del presidente Nayib Bukele, justamente pues en este tema tan importante que es pues el tema de la canasta básica. A ver, voy a comenzar quizás por hechos noticiosos. Recientemente un grupo de importadores de productos de la tiendona, como la conocemos, descartaron desabastecimientos y sobre todo los precios, y dieron a conocer los precios que en algún momento se están dando en ese mercado de mayoreo. Sin embargo, cuando ya ves el menudeo, ahí viene la gran pregunta del millón, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poquito qué se está haciendo. Nos encontramos justamente, Ernesto, en esta tarea encomendada, una importante labor relacionada a proteger el bolsillo de los salvadoreños. Como institución pues y también pues como gobierno estamos interesados en que exista o garantizar el abastecimiento de los productos esenciales y procurar también la estabilidad de los precios y sobre todo lo accesible que pueden ser estos en el tema de alimentos y sobre todo la canasta básica. Obviamente a partir de la condición climática que tuvimos hace alrededor de unas 2-3 semanas hacia atrás, se presentaron algunas situaciones de incrementos de precio, situación pues que generó la activación de un importante despliegue de el personal de verificación de nuestra institución a través de las inspecciones, a través del monitoreo y a través de requerimientos de información, que son 3 importantes mecanismos que hoy en día estamos nosotros ejecutando a efectos de elevar ese monitoreo y esa vigilancia, sobre todo en los mercados de alimentos. En su momento, pues, activamos los procedimientos de investigación. Ya a la fecha estamos hablando que un poco más de 2 semanas llevamos alrededor de 2.500, 2.900, mejor dicho, 2.900 verificaciones a nivel nacional. Debo destacar que ya contamos con alrededor de 100 casos de investigación, ¿verdad? 2.000. Más de 2.900 verificaciones y de estos pues se ha derivado en cerca de 100 casos ya de investigación por incremento injustificado de precios, en vista de que existen indicios o situaciones en las cuales nos alertan de un incremento injustificado ¿Proceso de precios. jurídico, Ricardo? Perdona. Son procesos de investigación, que pueden derivar precisamente en los procesos jurídicos. Te digo esto porque hay mucho digamos, en y perdona que te interrumpa, sí, claro, ¿no? Hay mucha preocupación o mucha intención de querer ver, bueno, si esa ansiedad de decir, bueno, hay que sentar precedente, todo aquel que acapara, todo aquel que eleva, debe de ser duramente castigado. Así es, Ernesto. De hecho, de estos casos que te menciono, ya hay 33 que han sido presentados al Tribunal Sancionador. Entonces, como pueden ver, hay una fase que tiene que ver con el monitoreo, con la vigilancia en los mercados, con las verificaciones in situ, y ahí es donde nosotros logramos recolectar información para activar el procedimiento de investigación y resultado de ese procedimiento de investigación se llevan los casos al Tribunal Sancionador. Así que puedo mencionar que ya son pues 33 casos que se han remitido al Tribunal Sancionador precisamente por la existencia de 2 motivos de infracción. Por un lado, el incremento injustificado de precio y por otro lado, este tema tan importante que es la obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor. Debo mencionar que una de las principales situaciones que hace compleja la investigación en este tipo de mercados es la informalidad, ¿verdad? La informalidad que existe por varios de estos productores o por estos transportistas, comercializadores, todos los que están en la cadena de la distribución de alimentos, que en nuestro país por año pues han estado al margen de los controles, ¿verdad? Y obviamente pues esto hace un poco más compleja la labor de verificación. No obstante, estamos nosotros pues conscientes de la necesidad de trabajar en un esfuerzo importante de cara a garantizar pues en este caso a que la población se le esté en este caso respetando su derecho, evitar los abusos en contra de nuestra población. A ver, Ricardo, estuvo el representante del CDC, del Centro para la Defensa, que es la ONG, Danilo Pérez,
en el programa de Pulso Ciudadano. Y él nos mostraba láminas que voy a presentártelas con estos precios sobre el caso del frijol rojo de seda. También tenía el precio del chile verde, whisky, la papa soloma, tomate y otros que ahí puedes estarlos tú apreciando. Y decía, estos son los precios que tenemos hoy en día, y hablaba de las consideraciones elevadas que estos están teniendo, casi del 200%, ¿no? Bueno, estamos comparando situaciones totalmente diferentes en cuanto a la misma situación de los mercados. ¿Sí? Hay un elemento clave, sobre todo en los granos básicos y en algunos productos de frutas y verduras, que sí ha existido un incremento de sus costos de producción. Y entonces, en función de esto, obviamente que si los costos de producción son más elevados, eso se traslada precisamente a la situación de los precios al consumidor final. Por eso es bien importante nuestro trabajo, un trabajo serio, un trabajo responsable, en el cual prácticamente estamos auditando a las empresas para poder establecer si existe un incremento injustificado de los precios. Si usted pregunta pues a cualquier persona en el mundo si los precios en los últimos 2 años se han incrementado, la respuesta va a ser sí, porque esta es una situación que ha afectado a todo el mundo. Venir a comparar precios de hace 3, 4 años hacia atrás es una manera en la cual se está realizando por parte de algunos sectores para querer elevar pues una situación en la cual nos explica de que efectivamente han existido incrementos en sus costos de producción de muchos de estos productos. Por eso es que nuestra labor está de cara a poder establecer si existe una injustificación del incremento o no. Y en función de esto es que nosotros estamos realizando esta labor de cara a poderle brindar a la población sus garantías y sobre todo pues evitar ese tipo de abusos. Debo mencionar que, por ejemplo, este tipo de situaciones, obviamente en materia de los diferentes alimentos, estamos muy expuestos a las condiciones climáticas. En el pasado hemos tenido situaciones, por ejemplo, de sequía. Hoy nos estamos enfrentando a una situación de exceso de lluvia. En ambos siempre existe pues un problema de cara a la afectación al consumidor, y es vía precio. Y en este momento nos encontramos justamente en condiciones que, si nosotros comenzamos a identificar las diferentes fuentes de abastecimiento, tanto locales como regionales, podemos ver de que existe un abastecimiento óptimo, y por lo tanto no deben de existir condiciones para el incremento de precios que, a nuestro juicio, en algunos de estos productos ha sido estrictamente especulativo, como por ejemplo en la comercialización de papa, en la comercialización de algunos lácteos, en la comercialización de otros legumbres y verduras, que en nuestro país precisamente se han activado estos procedimientos sancionatorios. Debo mencionar que estos ya hacían casos en el cual hemos realizado estamos en curso de la investigación. 55 de ellos los hemos realizado pues en la zona central de nuestro país, 23 de ellos en la zona occidental de nuestro país y 22 pues en la zona oriental de nuestro país. De esa manera nosotros tenemos un espectro amplio, no solamente aquí en San Salvador, no solamente en Atiendona, en el mercado central. Estamos pues nuestros equipos en los diferentes plazas de distribución, porque hay que decirlo, pues en las cabeceras departamentales sobre todo hay algunos comercios que son los que tienen un importante nivel de control, o mejor dicho, de influencia sobre este tipo de mercado de alimentos, y son parte de los esfuerzos de verificación que estamos realizando. Ricardo, yo hacía la acotación sobre ese nivel, no sé si de ansiedad, pero quizás de transparencia, en la que debemos de ver que todo aquel que infrinja este tipo de, digamos, de parámetros o indicadores de mercado, de precios, porque no se afecta directamente al gobierno, afecta el bolsillo de todos, ¿no? Hay a lo mejor de personas que tienen un poder adquisitivo, digamos, frágil, ¿no? O por qué no decirlo, muy bajo. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué no sentamos precedentes? La ley, ¿cómo está la ley? Porque hay una pregunta que quiero planteártela también de manera muy directa. Dice acá, buenos días, y le agradezco al televidente ir concatenando lo que estamos hablando esta mañana contigo. ¿Por qué no dan los nombres de los que elevan los precios de los alimentos, por ejemplo? Claro. Bueno, nosotros en este periodo hemos ya interpuesto más de
88 procedimientos sancionatorios con multa, con resolución por parte del Tribunal Sancionador. Estamos hablando de $318.000 en multas que se han interpuesto, y a través de los mecanismos de las redes sociales y la comunicación que tiene la Defensoría, estamos dando a conocer los nombres y justamente este tipo de resoluciones. Incluso los ciudadanos pueden obtener estas resoluciones en versiones públicas a través de nuestra oficina de acceso a la información. No hay ningún tema de incumplimiento en cuanto a la transparencia, y es prácticamente parte de los esfuerzos en el cual nosotros estamos dando a conocer también cómo este gobierno está aplicando con todo rigor de ley en los diferentes sectores. Debo decir que dentro de los proveedores que han sido sancionados tenemos supermercados, tenemos tiendas de conveniencia, tenemos importadores de productos de alimentos, comercializadores, en fin, una importante gama de cómo se muestra la labor de nuestra institución en un amplio sector del mercado en el cual estamos vigilantes de las diferentes cadenas de suministro. A ver, a pesar de las lluvias y esta especie de temporal que tuvimos y las amenazas que todavía están latentes, ¿cuáles son, digamos, los factores de garantía que tenemos para que los precios, si bien es cierto, estás en este caso instituciones como la que tú representas, velando porque que estos se mantengan en lo justo, no puede haber un desabastecimiento? Bueno, hemos tenido problemas en la carretera por cuestiones logísticas, que la mayoría de productos nos llega también de Guatemala, pero para poder de alguna manera garantizar que a pesar de esta situación de temporal, sí están ingresando los productos a nuestro país y se descarte cualquier tipo de posibilidad de desabastecimiento en el mercado. Voy a hablar de esto cuando regresemos y vamos a seguir tomando más preguntas. Escríbanos en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Ahí está nuestro número de WhatsApp para que usted nos escriba. Queremos conocer la opinión de ustedes. Esa es parte de nuestra labor en este programa. Pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un tema muy importante, si lo queremos ver, muy frágil dentro de la estructura económica doméstica, la necesidad de que existan precios razonables en el mercado para la compra del producto de consumo básico. Y esta mañana estamos haciendo la lectura de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo de inspección que lleva la Defensoría del Consumidor. Y creo que es importante hablar precisamente sobre el factor de garantía a pesar del sistema de temporales que hemos tenido hoy en día. Uno, en primer lugar. Y en segundo lugar, cada mercado tiene sus propias características de cómo la dinámica se mueve. Pero cuando se trata de identificar productos que son sensibles para ese bolsillo del salvadoreño común, de todos, sin duda alguna viene la pregunta, bueno, ¿es necesidad de establecer, digamos, una franja estándar de precios o una regulación de mercado? Que yo creo que este es un pecado decirlo para muchos, pero yo creo que es importante también, ¿no?, entrar a una especie de regulación de precios. Bueno, son temas en los cuales, sin duda alguna, es muy importante tener en cuenta de la necesidad que existe de parte de nuestra población de mantener un acceso a este tipo de productos. Como gobierno, pues estamos encaminados y empeñados precisamente a mantener el abastecimiento, un abastecimiento que sea, en primer lugar, diverso de todos los productos de la canasta básica, en segundo lugar, que sea continuo, que se pueda mantener el abastecimiento en los diferentes periodos en el cual la población nos necesita, porque cuando hablamos de canasta básica estamos hablando de productos de a diario, y en tercer lugar, como bien mencionaba, el tema del acceso. Es así como al interior de nuestro gobierno existe una importante coordinación en diferentes escalas y con diferentes entidades, cada una pues aportando a este objetivo común. En el caso, por ejemplo, de nuestras Cancillería, pues a través de nuestras embajadas a nivel regional mantiene un importante monitoreo de cómo se encuentran las condiciones de producción y las condiciones de transporte de productos, porque sabemos que hay una importante cantidad de
de productos de la canasta básica, lo que son frutas, verduras, granos básicos, que viene precisamente de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por otro lado, pues el Ministerio de Agricultura mantiene un importante diálogo con importadores y también con los productores locales para garantizar el abastecimiento y el estarle brindando pues a través de diferentes mecanismos, incentivos que garanticen la producción, y creo que eso es un elemento clave, cómo garantizamos la producción, porque en este tipo de temas siempre lo he dicho, ¿cuál es el producto más caro? Es el producto que no encontramos en el mercado, el producto que se llega precisamente a desabastecer. No es la situación en este momento, hay producción, hay importación, las vías de importación, pues tanto fronteras como carreteras se encuentran pues funcionando con normalidad, y es en función de esto de que creo que estamos nosotros combatiendo una cultura de algunos proveedores que en el pasado han estado acostumbrados a estar operando libres de controles, y obviamente hay que reconocer, para lo que hemos nosotros investigado, algunos de ellos nos han dicho, miren, en esos días del temporal yo perdí, y de alguna otra manera quieren estarse resarciendo esas pérdidas. Pero frente a esto, pues nosotros estamos actuando firmemente, no vamos a tolerar ese tipo de prácticas porque obviamente tiene un impacto en el bolsillo de la población, y es así como nosotros estamos trabajando hoy en día. A ver, hay una pregunta ahí para hacer una aclaración. Yo creo que dice buenos días a su invitado. ¿Su invitado está justificando el alza de los precios? ¿Es razonable según él que sea del 200%? No, lo que estamos nosotros, en este caso, lo que ha afirmado es que es necesario realizar, en este caso, la investigación y poder determinar si existe una justificación de precio, ¿verdad? Y que obviamente se están comparando en este tipo de láminas como las que se nos presentaron, dos situaciones totalmente diferentes. Cuando existían en algunos de estos productos costos de producción muy por debajo y los costos de producción que posteriormente a la crisis mundial de precios se fueron precisamente afectados. Pero per se no podemos nosotros justificar o validar pues cualquiera de estos incrementos, más bien realizar la investigación y en caso de determinar la práctica abusiva, el incremento injustificado del precio, poder precisamente sancionarlo. Aquí está la pregunta, ¿existe la figura del comprador encubierto para llegar a dar precisamente, y voy a decir la palabra, con esos malhechores de...? Sí, esta es una nueva competencia justamente que a partir de la última reforma que fue pues, establecida por nuestra Asamblea Legislativa, nos ha dado también la competencia de poder realizar verificaciones de forma encubierta, ¿verdad? Esta es una competencia en la cual estamos nosotros justamente a partir de esta semana comenzándola a implementar en diferentes ámbitos del comercio, entre ellos pues el tema de la vigilancia de los precios, así como también como otros puntos en los cuales se nos da amplias facultades para poder determinar prácticas abusivas como la que he mencionado. A ver, Ricardo, hay, digamos, planes de la Defensoría para poder establecer también métodos educativos. Eso lo hablábamos pasado y no quiero bajar un poco el ritmo del tema de precios, pero yo creo que también nosotros tenemos que ser responsables a la hora de establecer nuestro propio presupuesto, ¿no? Sin duda alguna, pues es muy importante que la población le preste atención, que no solamente tiene derechos, sino que también tiene deberes, ¿verdad? En ese sentido, pues el tema educativo es muy importante. En materia educativa hemos estado muy activos realizando diferentes esfuerzos que buscan precisamente darle a nuestra población toda la información, no solamente en el ámbito de cuáles son sus derechos, sino que también en educarse en productos financieros, el poder conocer las diferentes obligaciones que adquiere al momento de adquirir un producto financiero, llámese de un préstamo bancario, un préstamo, mejor dicho, hipotecario, para créditos personales, igualmente pues las obligaciones que tienen los proveedores de cara a poderle brindar un servicio en el cual se les resguarda su información y se le hace la consulta debida de su historial crediticio. Son temas importantes que debe de tener muy en cuenta. Y no menos importante también es el tema de los cobros, ¿verdad? Esta es otra situación en la cual sabemos de que hay una importante denuncia de parte de la población de esos cobros injuriantes, en los cuales muchas veces estas empresas dedicadas a la recuperación de mora, que son pues empresas que son contratadas por los mismos bancos o las mismas instituciones financieras, están violentando derechos de los consumidores, y ante eso también la Defensoría del Consumidor tiene un papel importante de poder proteger a nuestra población. Y voy a aprovechar a hacer esta mención para felicitar a todo tu equipo de trabajo en la Defensoría del Consumidor,
Este servidor tuvo a bien un caso en la que necesitaba el auxilio, la asistencia, y de manera muy profesional, muy eficiente, muy bien preparados, que existen en el caso de la Defensoría del Consumidor, dieron la atención pertinente. Eso lo quiero trasladar de manera muy in situ para felicitar a tu equipo de trabajo por esa asistencia que le brindan a todos uno. Hay una gran pregunta acá que también nos regresa al tema anterior. ¿Por qué esa gran diferencia de precios entre Guatemala y El Salvador, Ricardo? Bueno, en Guatemala han incrementado los precios, las entidades gubernamentales han dado también publicado, pues tienen ellos en su sitio web publicaciones de los precios de cómo se presentaron incrementos en Guatemala en diferentes zonas. Lo mismo tenemos información que hemos conocido de manera directa de las autoridades de Honduras y nos permite pues reafirmar de que obviamente este tipo de fenómenos existe en algunos momentos esos desbalances en el cual pues se dan por parte de algunos comerciantes incrementos, y es precisamente la importancia de nuestra tarea de efectos de poder determinar el nivel de responsabilidad que existen por parte de los proveedores y poder pues accionar los mecanismos, en este caso de tutela de los derechos de los consumidores, y es parte del esfuerzo que estamos desarrollando en nuestro país. Aquí es bien importante la denuncia ciudadana y nuevamente hago el llamado a la población que ante los incrementos abruptos de precio puedan realizar su denuncia a través de nuestro 910 o de nuestro WhatsApp 7844-1482. Sin duda alguna esta información es muy importante para poder focalizar nuestros esfuerzos y continuar precisamente en esta tarea que nos ha encomendado el presidente de la República, Nayib Bukele. Ok, interesante el cierre con lo que mencionabas. La población debe denunciar los abusos que se están cometiendo. Inmediatamente una denuncia se recurre inmediatamente también para poder investigar qué es lo que está pasando. Así es, Ernesto, estaremos muy pendientes de su comunicación. Igualmente vamos a continuar pues realizando esta labor tan importante de cara a garantizar el acceso de los alimentos, sobre todo de la canasta básica a nuestra población. Gracias, Ricardo, el tiempo se me fue. Agradezco que nos hayas acompañado como siempre para ponernos al día sobre el trabajo que lleva a cabo la Defensoría del Consumidor en cuanto a la inspección de precios. Gracias, nos vemos pronto. Placer. Gracias. Bueno, este servidor les dice gracias por el aporte que nos han estado dando. Esa interacción con ustedes a través del WhatsApp nos interesa seguirla fortaleciendo, por eso manténgase siempre activos, enviándonos con el debido respeto las preguntas para nuestros panelistas y nuestros temas. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.